En esta ocasión vamos a ver la parashá número 41. ¿Sale? Ya rápidamente vamos en la parashá 41. Ya nada más nos quedan 11, no es cierto, 13 más. 13 parashot más y se acaba nuestro ciclo otra vez. Entonces, vamos a la parashá. Esta ocasión es la parashá 41, que es la parashá Pinhas. Pinhas o Phineas, algunos los llaman Phineas, en otras versiones dice Finés. Pero vamos a leerlo mejor. Vamos ahí a Bamidbar, a Números 25:10. Bamidbar, Números 25:10. Números 25:10. Números 25:10. Y dice: y Adonai habló a Moshe para que transmitiera lo siguiente, versículo 11. Pinhas, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote del Cohen Aarón, apaciguó mi ira contra los israelitas al haber sido quien entre los israelitas vindicó mi causa, evitando que yo, en mi celo, los extermine a los israelitas. Vale. Pinhas ya había salido en la parashá pasada, ¿se acuerdan? Estábamos hablando precisamente de este hombre Balak, que contrató a un brujo más grande que él, ¿verdad? Que se llamaba Bilam. Acuérdense, el que es con K es el rey, el gobernador, y el otro es el brujo grandote, ¿sale? Entonces, Bilam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, pero el Eterno no lo permitió, no lo dejó, ¿sale? Entonces, ¿qué sucedió? Que para pues desquitar su pago, que valiera la pena que le pagaran, fue y le dijo a Bilam la estrategia para hacer caer al pueblo de Israel, ¿sale? Entonces Bilam le dijo a Balak: hazlos caer en pecado para que el Eterno pues se enoje con ellos, ¿no? Y esa era la estrategia, es la estrategia como básica, ¿sale? Entonces, ¿qué pasó? Que Balak, hábilmente construye una plaza y se asienta el campamento israelita. Él construye una plaza, un mercado grande, y afuera pone a mujeres ancianas con precios muy caros, y adentro de la plaza, donde nadie ve, pone unas muchachas súper guapas con precios súper baratos. ¿Para qué? Pues para hacer caer a los israelitas. ¿Y cómo los iba a hacer caer? En la adoración de Baal Peor, que era el dios, el ídolo de ese lugar, de esa tierra. Pues lo que hizo fue, pues eso, y la adoración a Baal Peor consistía en comer enfrente del ídolo, ¿no? Entonces las muchachas invitaban al cliente, al hebreo, a pasar, a comer, y lo sentaba a comer, y luego a pues otras cosas, y ya ahí caía el pueblo, ¿no? Exactamente, a seducir a los hombres. Y entonces el pueblo cayó, ¿se acuerdan de eso? Que vimos eso, que el pueblo cayó, la mayoría eran de la tribu de Shimón. Y llegaron al punto en que uno de los príncipes de Midian, de la tierra en la que estaban, entregó a su hija para prostituirse. Y la idea era que fuera donde estaba Moshe y que Moshe cayera en pecado con esta mujer. Pero Moshe obviamente no cayó en la tentación. En cambio, uno de los líderes de las tribus, precisamente de la tribu de Shimón, este hombre llamado Simri, sí cayó y tomó a la mujer, se fue a su tienda, y estando en la tienda, Pinhas tiene celo de las cosas de Adonai. Acuérdense que Pinhas era el nieto de Aarón, o sea, era el sobrino nieto de Moshe. Y entonces, ¿qué pasó? Agarró su lanza, siendo Pinhas un joven de aproximadamente 30 años en este punto, toma su lanza y asesina a los dos antes de que pequen. ¿Sale? Con la misma lanza. Entonces, acuérdense que este Simri, este hombre, no era cualquier persona. Era un líder. Pues imagínense que lo transportáramos estos días, ¿vale? Que imagínense que a un presidente de un país X
esté intentando poner una ley perversa y alguien lo mata. Al final de cuentas es un presidente, es alguien importante, alguien pues sí, relevante en la sociedad, y eso se llama no homicidio, se llama magnicidio. Sí. ¿Por qué se llama magnicidio? Porque es alguien importante, es alguien conocido. Aquí Pinhas y cometió un magnicidio. Porque asesinó al líder de la tribu de Shimón. Exacto, ¿no? Y siendo Shimón una tribu grande y fuerte, pues, ¿qué creen exacto, cuál creen que era la reacción de la tribu de Shimón? De sus seguidores. O sea, ¿cómo te atreviste a asesinar a nuestro líder, no? Pinhas tuvo que temer por su vida. Literalmente temió por su vida. ¿Por qué? Porque los otros podían tomar represalias contra él. Tanto sus seguidores como sus familiares, sus hijos. Y pues ya ven que en ese entonces pues eran familias numerosas, ¿no? Entonces Pinhas teme en realidad por su vida. Y es así cuando inicia esta parashá que Adonai habla a Moshe y reconoce que Pinhas hizo lo correcto. O sea, el mismo Adonai tuvo que hablar en favor de Pinhas para que nadie le fuera a hacer nada. Ahora sí, literalmente, el Eterno descendió y habló con Moshe para que no le hicieran nada. Porque imagínense la presión. Exactamente. No lo toquen porque lo que él hizo fue por celo y fue algo bueno, y gracias a él no se extendió la plaga, porque cayó una plaga. Cayó una plaga que mató a 24,000 personas. Eso lo vimos la vez pasada. Otro COVID. Exacto, háganle cuenta. Exacto. O sea, imagínense, fue algo grave. Y cuando Pinhas asesina a Zimri y a Cosbi, automáticamente se acaba la plaga. Entonces, gracias a Pinhas, al celo de Pinhas, el Eterno apacigua su ira. Y entonces habla aquí, dice, no le hagan nada. Dice, el verso 13 dice, por eso dile a Pinhas que le otorgo mi pacto de paz, mi pacto de Shalom. 25:13 dice que implica para él que sus descendientes el pacto del Eterno del sacerdocio y el mérito de haber vindicado a su Elohim y haber hecho expiación para los israelitas. Fíjense, Pinhas tenía más de 20 años cuando el Eterno elige a Aarón y a los levitas. Como él ya tenía más de 20 años, él, aunque era de la tribu de Leví, no era un levita. Todavía no. Perdón, tenía menos de 20 años, entonces él no contaba. Algo así, la cuestión es que no era un levita. Por hacer esto, el Eterno Adonai le permite el servicio, integrarse al servicio, y no solamente a él, sino a sus generaciones, exactamente. El Midrash comenta que incluso el Eterno le prometió a tal grado que en tiempos de los reyes había como 13 descendientes de Pinhas en el servicio. Y en tiempos de Yeshua, o sea, no lo dice así, dice en tiempos antes de la destrucción del segundo templo, que es en tiempos de Yeshua, más de 80 Kohanim eran descendientes de Pinhas. O sea, imagínense la bendición tan grande que derramó el Eterno durante tantos años. Y estoy seguro que hoy por hoy, más de uno de los rabinos o más de uno de los líderes mesiánicos debe ser un descendiente de Pinhas. Exactamente. Entonces imagínense el mérito que tuvo Pinhas, ¿sale? Y no fue el único. Pinhas también se le dieron recompensas celestiales, ¿sale? Y además pues el Eterno le dijo, no te vas a morir, vas a vivir en Shalom, tus hijos van a ser reconocidos, shalala, ¿sale? Exacto, por un acto de celo hacia las cosas de Adonai. Muy bien. Sale. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Vamos a ver ahí en el versículo 16, 25, 16. Antes, vamos a ver el 14. Dice, el israelita que murió con la midianita, este hombre era Zimri, hijo de Salú, jefe por la línea paterna del clan de Shimón. ¿Por qué el Eterno menciona aquí todos sus descendientes? Y no solo con él, también lo hace con Cosbi. Dice Cosbi,
El versículo que sigue. Sí, Cosby, la hija. Ajá. Dice, y Cosbi, hija del príncipe de Midian, hermana de ellos, sierva de Baal Peor, shalala. ¿Por qué ponen las generaciones? Cuando vimos arriba, en el principio, que el Eterno menciona a Pinjas, dice Pinjas, hijo de Elazar, nieto de Aarón. ¿Por qué creen que hace eso el Eterno? ¿Qué sentirán ustedes que cuando uno de sus hijos, por ejemplo, acaba la carrera, pase al frente a recibir su título y digan fulano de tal, hijo de sultano de tal, nieto de perengano? Y ahí están ustedes y sus papás de ustedes. Es un orgullo. Exacto. ¿Por qué el Eterno lo está haciendo aquí? Por honor de sus padres. Sí. Y no solamente de sus padres, de su abuelo. Por la obediencia. Exactamente, o sea, fíjense, el Eterno está poniendo en grande no solamente a Pinjas, está poniendo en grande a Elazar y a Aarón, su abuelo. ¿Por qué creen que hace lo mismo el Eterno con los otros dos? Pues como dicen, ¿no? Que el padre llevará la maldición, algo así, ¿no? Exactamente, Y la bendición. exactamente, o sea, con Pinjas lo hace por honor y con estos dos para avergonzarlos. Que nos descendamos de ahí. Exacto, ¿no? Lo hace para avergonzarlos. Miren dónde están. ¿Sale? Y después en el versículo 17, no más bien 16, dice: y Adonai habló a Moshe y le dijo: hostiga a los midianitas y extermínalos. ¿Cómo dice su versión? Atácalos. Hostígalos Sí, dice heritlos. y hiérelos. Hostígalos, Los ajá. medianitas y los matarán. Y los matarás, los atacarás, los exterminarás. Los herirán. El Eterno ya está dándole una orden a Moshe de exterminar un pueblo. Con los otros no había sido así. ¿Se acuerdan de los otros pueblos paganos que ganaron? Era así de: Moshe llegaba, dame chance de entrar, rey pagano, no te voy a hacer nada, nomás quiero pasar. ¿Y qué les decían generalmente? Que no. Que no pasas. Y entonces salía el ejército y peleaba con ellos. Y los derrotaban. Los derrotaban, tomaban la ciudad. Generalmente dejaban escapar a la gente, no necesitaban. Pero en este caso, Ya es una orden, ¿no? Como Yo Dios. pienso que quería exterminar el veneno, ¿no? Exactamente. O lo podrido, ¿no? ¿Cómo se Exactamente. Fíjense, y de hecho vamos a hablar más de esto después, pero lo vamos a agarrar de una vez. Los otros pueblos salieron con ejército. puede decir? Sí. Enfrentaron al pueblo de Israel a espada. ¿Qué podían herir? El cuerpo, ¿sí o no? Sí. Aquí los midianitas no salieron con ejército. Salieron con tentaciones, buscando hacerlos caer, buscando maldecir su alma. ¿Qué estaban por herir? ¿Qué querían herir? Su espíritu. Su alma, su espíritu era lo que buscaban. Más profundo que la carne. Exactamente, o sea, el Eterno dice: la carne como sea. Si te muere tu cuerpo, tu alma regresa conmigo. Si se lastima tu cuerpo, pues ya te alivias en un tiempo. Pero Hay uno que dice que no temas del que mata el cuerpo, sino el del alma. que algo busca así, tu ¿no? alma, exactamente. Y aquí es lo que está pasando. Están buscando los moabitas, sí, exacto, los de Midian. Están buscando el alma, están haciéndolos caer. Y el Eterno tiene celo de su pueblo. Dice: no es posible que tú estés atacando de esa manera. Y por el celo de Adonai contra el alma del pueblo israelita, decide exterminar a este pueblo. No lo puede dejar vivo. No, porque si es alguno tiene que continuar con esa maldad. Exacto, porque si deja alguno vivo, alguno va a querer continuar con la maldad. Precisamente. Entonces fíjense cómo el Eterno es tan sabio que va a buscar exterminar a estos. Y mucha gente piensa lo mismo, pero no se están dando cuenta del trasfondo. Esta gente era tan perversa que no buscaba simplemente matarlos, sino mandarlos al Seol. Exacto, o sea, era lo que buscaban, su alma, porque... Exterminar su alma y su cuerpo. Exactamente. Primeramente el alma, Sí, que estuvieran mal. sí, porque el Eterno no los iba a recibir. Exactamente. ¿Y quién es el único que hace eso? Piénsenlo. Satán. ¿Satán?
Porque él no es amor. Exactamente. O sea, fíjense, este pueblo era un pueblo lleno de brujos, de gente malvada, pero Pero los niños son inocentes, ¿no? No, mi amor. pues no, porque ya Pues tienen heredad, ya traen heredad, traen... Es verdad entonces eso que las Sí, gentes traen mucha heredad, traen mucha heredad, a menos que el Eterno te libere por completo, ya. Pero Y en eso este si, caso... Si alguien, mamá, papá, abuela, empieza a derribar eso y a orar y a entregárselo al Eterno. Exactamente. Me imagino. Pero en este caso, pues no sucedió. No. Eran tan malvados que el Eterno decidió exterminarlos a todos, ¿sale? Entonces, ¿qué ¿Por lo sucede? entendió así? Pues Moshe obedeció. A lo mejor lo entendió o no, no sabemos, pero obedece. Amén. ¿Sale? Entonces, después de que pelean con los midianitas, el Eterno ordena a Moshe y a Eleazar, que ahora es el Cohen Gadol, Eleazar, ordena hacer un censo. ¿Sale? En este punto, y este es el quinto censo. Eso implica que hubo 4 censos antes. ¿Cuáles son los censos anteriores? ¿Se acuerdan? Los censos. El primer censo fue, ya lo vimos porque apenas pasó otro censo. El primer censo fue cuando llegaron a Egipto. ¿Que eran cuántos? 5,000. No, Sí, cuando sí. llegan, cuando entran a Egipto con Jacob. ¿Eran? 300, 300. No, Sí, sí. 70, muy bien, eran 70. Después, el segundo censo, ¿cuándo es? Cuando Si uno es cuando entran, el otro es cuando Cuando salen. salen. Muy bien, el segundo censo es cuando salen. Que son 600,000 personas. que ya Alrededor. son 600,000. 600,000 hombres. Acuérdense, estos son números en hombres, en varones. En general eran alrededor de 3 millones de personas. ¿Vale? Eran bastantes. Que jalaba Moshe. Después, ¿cuál fue el tercer censo, perdón? Tercer censo es cuando pasó algo importante donde muchos se murieron, que fue el becerro de oro. Que los Ajá. contaron. Que los contaron y los volvieron a contar. ¿Y cuántos eran? Los mismos, 600,000. ¿Y el cuarto censo cuándo fue? ¿Se acuerdan? Después del becerro, cuando. A ver, está un poco más difícil porque ya fue después, fue mucho después. Fue cuando la rebelión de Coraj. Cuando la rebelión de Coraj, que se abre la tierra y se traga un montón de gente. Que cuando el incienso. Exacto. Fuego extraño. Exactamente, que se abre la tierra y se traga Coraj a su gente y muchos otros. 1, 2, Ahí el Eterno dice, vuélvete a contar. ¿Y cuántos había? 4, 600,000. Otra vez, el Eterno mantiene los 600,000. En este caso murieron 24,000 por el pecado de las mujeres con Moab. Y el Eterno dice, vuelve a contarte. ¿Y cuántos creen que hay? 600,000. 600,000, exactamente. El Eterno mantiene a sus hijos, mantiene a sus siervos, dice, este es el número. Y vemos ahí en Bamidbar 26:51, dice, estos fueron los cómputos, los números de los israelitas en este censo, 600,001, 730 personas. Hombres, varones. ¿Vale? Entonces, aproximadamente seguían siendo los mismos 3 millones de personas. Y estos son hombres mayores de 20 años, ¿sale? Fíjense, el Eterno es bueno. ¿Por qué el Eterno mantiene el número de 600,000? Es una buena pregunta. Por los 600,000, ¿por qué 600,000? El 6 es el número de hombre, ¿sale? Y entonces el Eterno mantiene estos, ¿por qué? Porque después da la profecía de que cuando el Mashiach regrese, los que se van a ir con él van a ser exactamente esos, 600,000. Y entonces esa es como la promesa del rey, siempre mantener a su pueblo. Y pase lo que pase, yo pienso, o sea, pase lo que pase, no tenemos certeza, pero pase lo que pase, el Eterno mantiene los 600,000. ¿Vale? Bueno. Entonces, obviamente en todos estos versículos que nos brincamos, el Eterno enumera tribu por tribu y familia por familia. Y esto es bien interesante porque hagan de cuenta que el Eterno separa como por estados, ¿no? A ver, tú vas a hacer el estado de Chihuahua, tú vas a hacer el estado de Nuevo León, tú vas a hacer Ciudad de México, ¿no? Nomás que tú vas a hacer Simón, tú vas a hacer Leví, tú vas a hacer
Judá, tú vas a ser este otro, ¿no? Y luego ya que tiene los estados, lo divide como en municipios, ¿no? Y entonces, a ver, en la Ciudad de México está la Cuauhtémoc, la Venustiano Carranza, ¿no? Aquí era prácticamente lo mismo, ¿no? En Naftalí estaba la familia de los Gunitas, la familia de los Hetzer, la familia de los Shelimitas, la familia tal, ¿no? ¿Por qué hace esto el Eterno? Primeramente los separa por familias importantes, primero por tribus, luego por familias importantes, porque cuando entren a la tierra prometida, ¿qué creen que va a pasar? Los mismos van a dividir, ¿no? Se va a dividir. ¿Pero qué se va a dividir? Pues lo que Pues hay. la tierra, exactamente, así como dice Jarif, la tierra. Y entonces, ¿cómo creen que les va a tocar? Pues por familia. Y dependiendo de qué tan grande sea tu familia, te va a tocar. Porque si hay dos en tu familia, pues no te va a tocar las 30 hectáreas que le van a tocar al otro, ¿no? Al de... Está escrito que no. No, o sea, el Eterno es justo, no parejo. Sí, con- Que no es lo mismo. No, ¿Están de acuerdo que no es lo mismo ser justo que parejo? no. Porque parejo No sé qué era lo mismo. y lo justo No. se va Exacto, porque mira, lo parejo que sería que a cada familia le tocaran los mismos metros. Sí, y siempre Pero eso no es muchos son justo. menos. Porque imagínense una familia que tuviera 15 hijos y otra familia que tuviera 2. Pues no es justo. No es justo, porque ya cuando no esté el papá, ¿cuánto les va a tocar? Bien poquito, ¿no? Entonces eso no es justo. Es parejo, pero no es justo. Y el Eterno es justo. No parejo. No parejo, exactamente. Entonces les da conforme a lo que van a usar, conforme a los hijos que tengan, conforme a lo que vayan a hacer. Aún en la actualidad no. Aún hoy nos sigue dando así. El Eterno es justo, no parejo. Sí. Por eso el Eterno, por ejemplo, a ver, hay gente a la que le da millones de pesos. ¿Por qué? Porque los va a usar para su propósito. Pero si tú no los vas a usar, ¿para qué los quieres? Y además ya conoce el corazón y le conoce Exacto, ¿no? Si te doy tanto, te me vas a perder, te vas a hacer esto, mejor Mejor lo con justo eso, nomás, ¿no? El Eterno es sabio, ¿vale? Dice aquí la hermana Luz María, el derecho a la igualdad es tratar a los desiguales como desiguales, y eso es justo. Así es. Eso es lo que dice el Eterno, ¿no? Y finalmente, pues esa siempre fue como la porción, ¿no? Lo que te toca a ti es lo justo, ¿no? Y no por eso se iban a pelear las familias. No, O sea, estaban de acuerdo. Lo que Adonai me dé y eso, ¿no? No que ahora. Exacto, ¿no? Falta alguien y todos se pelean. Bueno, No es bueno pelearse por las cosas, ¿no? pues no, ¿Verdad? no. porque lo que te va a tocar, te va a tocar. Lo que es tuyo no tienes por qué pelearte por ello. A ver, Lo que es tuyo y ya el Eterno lo puso. A lo mejor sí vas a tener que hacer el esfuerzo de alcanzarlo, pero no de pelearte. Sí, eso no. Pelearse Él nunca. pone los medios y las Exacto. ¿Sale? Porque, por ejemplo, incluso los israelitas, a ver, piénsenlo. Cuando eran las guerras, las batallas, ¿ustedes creen que iban y mataban a medio mundo? No, Bastaba con que el pueblo de Israel apareciera. apareciera y rodeara la ciudad, la gente ya sabía. Que iban a ganar, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues sí, mejor, Porque ¿saben yo qué? decía, Mejor nos vamos. Esos que tienen un Dios todopoderoso que los libra y que los cuida. y Exacto, todo ¿no? eso. Y además ya venía el rumor, ¿no? Y ya vencieron a fulano, y a sultano, y a perengano, qué miedo, ¿no? Y entonces ya veían llegar al pueblo de Israel, veían que se asentaban alrededor de la ciudad. No, ¿sabes qué? Mejor patitas, ¿para qué las queremos? Vámonos. Y se iban. ¿Necesitaban pelear? No, No. No, llegaban y tomaban la ciudad. el temor de Adonai. La única vez que lo hicieron fue aquí, cuando el Eterno les dijo extermínalos. Y no dejes a ninguno vivo. Y lo hicieron porque fue orden de Adonai. Si no necesitaban pelear. Además no se quedaron con nada. El Eterno dijo, destruye todo. Destruye árboles, destruye pozos, todo. No te quedes con nada. Ahí no era bendición para ellos. Ellos no se iban a quedar con nada. Entonces al final de cuentas no tuvieron que luchar por una bendición porque no obtuvieron bendición alguna. No, pero obedecieron. Pero obedecieron, exactamente. Entonces es a lo que voy. Y la pregunta de Jarife es muy buena. ¿Te tienes que pelear con alguien por algo No. que según tú es bendición? No, no te tienes que pelear por nada, por nada. O sea, si vas al súper y nada más hay una bolsa de frijoles y llega una señora antes que tú y te la gana, ¿te vas a pelear? No, porque ella la ganó. No, no te tocaba y ya.
Y así aplica también con la bolsa de frijoles. Aplica con la muchacha o el muchacho que te guste, que va a ser tu esposo. Aplica con si vas a tener o no hijos. No te vas a poner a pelearte con Elohim porque no te dio hijos, ¿o sí? No. Pues no. Obviamente vas a hacer el esfuerzo y a lo mejor vas a clínicas, te tratas y haces cosas, pero no vas a llegar al punto de Elohim, tú eres un malvado porque no me dejas. No. Porque ya sabes su problema. Pues sí. Exacto. Conmigo. Así es. O sea, fíjense cómo el Elohim es tan grande. O sea, sí te tienes que esforzar, pero pelearte no. Definitivamente no. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues Adonai establece esta orden, esta forma de repartir la tierra prometida y también de heredar la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Qué dice el Eterno? Vamos a leer. Primero reparte por sorteo. En el versículo 26-55 dice: por sorteo será dividida la tierra y ya los jueces determinarán cuánta tierra habrán de dar según el número de integrantes de la familia, ¿no? Y posteriormente, el Eterno habla de la herencia. Ajá, vamos a ver esto, está aquí en el 55, sí, 55 dice: solo por sorteo será dividida la tierra y ellos se heredarán de acuerdo a los nombres de las tribus de sus padres. Y el 56 habla de el sorteo determinará las propiedades hereditarias correspondientes a cada tribu, ya sea numerosa o pequeña. ¿Vale? Creo que esto de las cuestiones hereditarias viene después, pero ¿qué pasaba? ¿Quién heredaba más? Los que tenían más familia. Ajá. Pero luego, imagínense, tenían a sus hijos, era una familia grande, un día ya no estaba el papá. Ah, pues el varón, digo, el primogénito. El ¿no? primogénito heredaba el doble. Doble. Ajá. Y nada más heredaban los varones. ¿Por qué? No porque sea una actitud machista, sino porque, ¿qué pasaba si heredaba una mujer? Pues iba la herencia con él. Pues la herencia sí iba, ¿no? Y a lo mejor se casaba con alguien de la tribu de Gad, ¿no? O sea, igual de Israel, pero de la tribu de Gad, por ejemplo. Y ella siendo de Efraín, pues no era como que ahora Gad iba a tomar posesión de la tierra de Efraín, eso no se podía. Pero sí la herencia. No, la tierra no, o sea, la tierra no, pero pues le podías dejar dinero y eso sí. Pero tierra, eso no. ¿Por qué? Porque la tierra tenía que permanecer en la misma tribu. ¿Vale? En la misma tribu, en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo se controlaba eso? Dándosela nada más a los varones. ¿Vale? Entonces, el primogénito, ¿no? exactamente, siempre iba a estar ahí. Entonces, primeramente, el primogénito recibía la doble porción y solamente heredaban los hijos, los varones. Pero ¿qué pasa? Que sucede este caso, pues no extraño, poco común, que vamos a leer en el capítulo 27.1, ¿sale? Vamos ahí al capítulo 27.1, versículo 27.1, y dice: se acercaron las hijas de Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Gidilat, hijo de Mihar, hijo de Menashe. ¿Sale? ¿De qué tribu era? De Menashe. Ajá. Y Menashe, y los nombres de estas hijas eran Mihla, Noah, Jochma, Milca, etc. ¿Sale? ¿A qué iban? Versículo 3. Nuestro padre falleció en el desierto. Ajá. Él no perteneció al grupo de Korah que se rebeló contra Adonai, sino que falleció por propia falta, o sea que por viejito, ¿no? Y después dice el 4: ¿por qué el nombre de nuestro padre será omitido de su familia solo por no haber tenido un hijo varón? ¿Qué pasaba aquí? Que estas mujeres, 1, 2, 3, 4, 5 mujeres, eran hijas de Zelofhad, iban a reclamar la tierra de su papá porque este hombre nunca tuvo hijos varones. Y entonces estas mujeres, ¿por qué iban a reclamar? Porque decían: entonces el nombre de nuestra familia, el nombre de nuestro padre, no va a ser recordado porque no tuvo hijos varones. Ahí implica algo, ¿no? Exactamente, fíjense, estas mujeres peleaban el recuerdo de su padre, porque ¿cuál era la opción? Si no tenían hijas, heredaba el familiar más cercano, hermanos primero, o sea, hermanos del varón.
Si no había hermanos tampoco, heredaban sobrinos. Y si no había sobrinos, a fuerza tenían que ser hombres. Por el apellido. Exactamente, Apellido por la tierra, ¿no? Y aquí, ellas, pues eran puras mujeres. Pero no querían que el nombre del papá fuera olvidado. Porque pues a quién le iban a heredar el apellido. Al hermano del hermano, pues no. No. Entonces, la opción era o que la mamá, la esposa, la viuda de este varón, se volviera a casar inmediatamente y tuviera un hijo que fuera descendiente de este hombre. ¿Sí? Como lo fue, ¿se acuerdan de Leví? Cuando él embaraza a la nuera, que se disfraza de prostituta para darle descendencia, exacto. Pero tenía que ser más atrás, ¿no? Exacto, pues tenía que ser más atrás, exacto. No, al contrario, tenía que ser pues alguien X, pero aquí esta mujer de Leví agarró a Leví, ¿no? Entonces, mañosamente, porque sabía que ahí estaba la bendición. Pero pues la idea era que, o sea, esos hijos que engendró Leví no eran suyos. ¿De quién eran? De su hijo muerto. O sea, era como para dejar el nombre de alguien y que ese nombre se siguiera heredando. Exactamente. Y aquí estas mujeres quieren eso, ¿no? O sea, dime qué hago, porque la opción es esa, que mi mamá se case y tenga un hijo con el nombre de mi papá. Pero ¿quién va a querer? Por eso era un conflicto. Por eso se implicaba un conflicto. Porque, pues, a ver, ¿tú vas a querer? O sea, varón, ¿tú vas a querer tener un hijo que no lleve tu nombre? Pues es muy difícil. Bueno, hoy en día quién sabe, ¿no? Pues sí, pero imagínense, ¿no? Tantos regados por ahí, ¿no? Exacto, ¿no? 20, 30 regados sin tu nombre, pues algunos dicen, no, pues qué chido, ¿no? Pero bueno, en este entonces no era opción, ¿vale? Y entonces dicen, y la otra opción pues es que heredemos nosotras. Y van y le preguntan a Moshe, ¿qué hacemos? ¿Y qué creen que hace Moshe? Pues va y le pregunta a Adonai. Ajá. Versículo 6, 27:6 dice, y Adonai le respondió a Moshe diciendo, las hijas de Zelofhat tienen razón. Entrégales una parte de la tierra como herencia entre los hermanos de su padre, y también que la propiedad hereditaria de su padre pase a ellas. ¿Sé quiénes iban a heredar? Las mujeres. Fíjense, y esto es muy, muy, muy interesante y sí tiene sentido. ¿Por qué? Cuando el varón no está, cuando el varón es ausente, cuando el varón no le importan las cosas de Adonai, anda en otra onda, ¿quién creen que hereda? Pues la mujer que se esfuerza y que va. Esa es la que hereda. ¿Sale? Y obviamente ella, ¿quién le va a heredar? Pues a sus hijos. Exactamente. Que fueran hijas. Pero con el nombre de su padre. Con el nombre de su padre. Exactamente. Fíjense, esto es hermoso. Porque aquí se terminan todas las ideas machistas que pudieran haber surgido hasta este punto, ¿no? Ay, porque los hombres nada más, que eso es muy machista, ¿no? La mujer que peleaba le tocaba porción. Pero que peleaba con justa razón. Claro. Porque no era nada más pelear por pelear, exactamente, ¿no? O sea, era, a ver, ¿por qué? Porque obviamente si ellas se casaban, imagínense, que no les hubiera tocado bendición, se casan, pues ¿qué bendición les toca? Las del esposo, ¿no? Sí. Esa es la bendición que les toca. Pero en este caso no había quien dejarle. ¿Y ellas qué peleaban? ¿La bendición? ¿La tierra? ¿Era lo que peleaban? ¿Qué peleaban? Preservar el nombre de su papá. Esa era una causa justa. Ese orgullo. ¿Saben? Muy bien. Entonces el Eterno les deja heredar. Posteriormente vamos ahí al versículo 12. Números 27:12. Y dice, Adonai le dijo a Moshe, asciende a este monte, el monte de Abarim. ¿Cómo dice su versión? Sube. Al monte. Abarim. Abarim, muy bien. Amarín igual. Dice, y observa la tierra que les entregaré a los israelitas. Dice, observa la tierra. El Eterno no le permite entrar a Moshe, pero le deja ver. Y en ese dejar ver es un dejar ver muy, muy, muy profético, amados. Los Midrashim y los sabios comentan que Moshe no nada más veía así la tierra, pues, el lugar,
sino que el Eterno le permitió ver incluso a través del tiempo. El Eterno le deja ver cómo va a ser el templo, le deja ver la distribución de las tribus, le deja ver incluso, o sea, muy profundamente, ¿no? exacto, incluso la destrucción del templo, la venida del Mashiach. Yo pienso que le deja ver incluso el Israel moderno, ¿no? ¿Hasta qué punto le deja ver? Le deja ver todo, ¿no? El plan de Elohim. ¿Por qué le permite esto? Vamos a ver. Versículo 13. Y después de que hayas visto, también tú te unirás con tus ancestros, o sea, morirás. Sí, pues ahí, o sea, vas a ver y eso va a ser lo último que vas a hacer. O sea, qué gran bendición. O sea, Moshe a lo mejor no entró, pero yo pienso que le convino más, ¿no? Porque, a ver, piénsenle ustedes, ¿qué preferirían? ¿Conocer a la esposa de su hijo o al esposo de su hijo? De su hija, perdón. O que el Eterno les revelara sus generaciones y que vieran así todas. Yo pienso que a Moshe le convino. Ajá. El Eterno fue tan bueno con Moshe que le deja ver por lo que ha luchado tanto tiempo. Porque imagínense, Abraham nunca vio. Isaac nunca vio. O sea, Abraham nada más vio a Isaac. Y a lo mejor a Esab y a Jacob. Isaac, perdón, tampoco vio. Jacob pues vio a sus 12 y ya luego se vio en Egipto. Y aquí Moshe está viendo a todo su pueblo actual y el Eterno le permite ver todo lo que va a pasar. Exactamente. O sea, le convino. ¿Sale? A pesar de que le dice, pues te vas a morir, ¿no? ¿Por qué le avisa que se va a morir? Piensen, ¿por qué creen que le avisa que se va a morir? Para que prepare, exactamente. ¿Y qué creen que es lo principal que tiene que preparar? Dejar a alguien en su lugar. Y vamos a ver. Exactamente, muy bien. El Eterno le dice a Adonai, versículo 18. Entonces Adonai le dice a Moshe, toma para ti a Yehoshua, hijo de Nun, hombre de Ruach, de espíritu, y pon tu mano sobre él. Luego ve y preséntaselo a Elazar, y ante toda la comunidad, y ordénale a la vista de ellos, o sea, di que él es tu sucesor. Y versículo 20 dice, transfiérele de tu majestad para que la comunidad israelita le obedezca. ¿Vale? Dice, deberá presentarse ante el sacerdote Eleazar, a quien consultará por él la decisión de los Urim y el pectoral, y así hablará con Adonai y Shalala. Fíjense, Moshe tiene que pasar la autoridad a Yehoshua antes de morir, ¿sale? Y no solamente eso, o sea, no lo tiene que hacer allá arriba en el monte, donde nadie lo ve. También eso pasó con Isaías. Exactamente. Cuando su manto, ¿qué es lo que pides? Exactamente. Aquí el Eterno hace eso. Hazlo enfrente, primeramente del Cohen. ¿Por qué creen que del Cohen? La autoridad que era, ¿no? Por la autoridad espiritual, porque primero es la autoridad espiritual. Primero es con él. Y el Cohen, y ya con el Cohen vas delante primero del consejo de ancianos, aunque aquí dice que de la comunidad primero se iba con el consejo de los ancianos, y ya que el Beit Din, se llama en hebreo el Beit Din, reconocía a Yehoshua como líder, o ahora sí, Moshe, Eleazar y los 70 ancianos se paran enfrente de toda la comunidad y dicen, verdaderamente es el que siga, ¿vale? Shalom, shalom, talib, bendiciones. Entonces no era cualquier cosa, era ya una ceremonia grande, así como es una ceremonia grande en nuestros días, por ejemplo aquí en México, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay cambio de poder? Se va a la Cámara de Diputados y de Senadores, pasan las bandas, echan ahí su discurso y ya, ¿no? Pero esto era aún más solemne. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabía que más temprano que tarde Moshe iba pues a pasar a mejor vida, ¿vale? Exactamente.
Muy bien. Después de esto, pues la parashá nos habla sobre las ofrendas. Empieza con la ofrenda diaria, la ofrenda de Shabbat, la ofrenda para Rosh Hodesh y luego las ofrendas para cada una de las fiestas, ¿sale? Estas ya no las vamos a ver porque ya las hemos visto en otra parte del estudio. Pero pues si gustan ahí pueden irlo leyendo, viene especificado tal día, tal fecha, tal cosa, ¿no? Es interesante también, aunque ya lo hemos visto, y viene pues cada ofrenda de cada fiesta, ¿vale? Y pues aquí termina la parasha. Vale, entonces, fíjense. Aquí termina la parasha, en que Moshe nombra a Yehoshua y aclara, por si quedaban dudas, los sacrificios en las fiestas, ¿sale? Y vamos a enfocarnos en este verso de Números 25, 16 al 18. Vamos a leerlo, ya hablamos un poquito de esto. Números, Bamidbar es el nombre en hebreo. Vamos ya a usar más Bamidbar, ¿vale? Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto, ¿vale? Entonces, Números 25, 16, ¿sale? ¿Qué dice? 16 al 18, dice: y entonces Adonai le habló a Moshe diciendo: hostiga a los midianitas y extermínalos, porque ellos los hostigaron a ustedes cuando conspiraron en su contra, induciéndolos al culto de idolatría a Baal Peor. Y respecto al asunto de Cosbi, hija del príncipe de Midian, hermana de ellos, que fuera muerta a manos de Pinjas en el día de la plaga que tuvo lugar a causa del culto a Baal Peor. ¿Vale? ¿Por qué nos vamos a enfocar en eso? Ahí les puse en verde como la pregunta, el subtítulo de este día, que dice: ¿ama al pecado y desprecia al pecador? Yo sé que ustedes han escuchado esta frase, sobre todo en el cristianismo es muy usual. Dice: ama al pecador, pero desprecia al pecado. Y esto lo dicen mucho los cristianos. ¿Y aquí qué significa? ¿Qué quieren decir ellos? Quieren decir que no te fijes en lo que haga, tú ama a la persona porque es un alma. Y esto es algo bien debatible, bien cuestionable. ¿Por qué? Imagínense que los israelitas, en este punto de Moab, donde estábamos viendo cómo los manipularon al grado de que buscaban su alma. Imagínense que ellos hubieran dicho: no, es que son almas inocentes que tienen que llegar a Adonai, no podemos matarlos. Qué difícil decisión. Y vamos a ver por qué es difícil. Fíjense. Bilam encontró una forma de destruir a Israel sin maldecirlo, y fue altamente efectiva, que fue hacerlos caer en pecado, hacerlos corromperse para que Adonai los odiara, los despreciara y les mandara una plaga. ¿Sí? Imagínense. Terminara a ellos. Exactamente, imagínense, o sea, Adonai se volcó contra ellos a causa de su pecado. Los consideró al grado de egipcios. A los egipcios les hizo eso, les mandó plagas. ¿Qué tan grande era su pecado? Que les mandó una plaga. Y por causa de los midianitas y de Bilam y de todos ellos, la plaga mató a 24,000 hebreos. Por eso el Eterno le dice: hostígalos y extermínalos. Y vamos a leer el otro verso, que es el 31:2. Números 31:2, ¿qué dice? Ya está en la parashá que sigue, pero vamos a leerlo. Dice, ¿qué dice? Dice: toma venganza por los israelitas contra los midianitas. ¿Qué le dice a Moshe? Toma venganza. El Eterno está diciendo: venga a estos que murieron por culpa de los brujos, de este pueblo perdido que buscaba tu alma, no tu cuerpo, buscaba tu alma.
¿Ustedes creen que es normal que el Eterno le esté pidiendo esto a Moshe? Pues se supondría que no, porque No. él es amor y no. Exactamente, y fíjense, o sea, sí estamos de acuerdo en que es raro que el Eterno haga esto. Pero preguntadito con una buena pregunta, Ajá. una buena de que Dios es amor, pero ¿a poco en aquel tiempo era? Pues sí, No, sí, no. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿no? Está Sí, Sí, escrito. pero bueno, leemos aquí, casi no se demuestra que con actos de, bueno, más con el pueblo, ¿no? Pero con otros pueblos no tanto. Es que Pero ese es el bueno, asunto. De Es que ese es el punto clave que está tocando el Jarif ahorita. Con otros pueblos no se ve tan amoroso, pero piénsalo, ¿por qué? Porque acuérdate que Son Israel ajenos, era ¿no? su Eran ajenos, pero además, o sea, sí les mostró amor, porque el Eterno los mandaba a conquistar la tierra, no a matarlos. O sea, ahí era el amor del rey con la creación, ¿no? Como verlos y así, eso ¿no? sería cuando peleaban. Bueno, yo por lo Exacto. que tú nos has dicho, que si ellos ya se hacían esclavo de ellos, seguían lo mismo. Si tenían que entrar al pacto, ¿no? Tenías que entrar al pacto. Ajá, si te quedabas, que tenías que entrar al pacto, y si no, pues... Ajá, exacto. Entonces, esa era la demostración de amor en el Eterno en este tiempo, ¿sale? En esta parte. Seguía siendo amor y sigue siendo amor. Porque al que quiera venir, el Eterno pues le va a abrir los brazos, ¿no? Y ven, llega, ¿no? Pero fíjense cómo con los de los moabitas, los de Midian, está siendo un Eterno completamente distinto. ¿Por qué? Por la ira, el celo del alma de sus hijos. Exactamente, y ese es el gran coraje del Eterno con ellos, ¿no? Y la ira del rey es tal que le está pidiendo a Moshe transgredir la Torah. Fíjense, esto es algo bien impactante, porque ¿qué le está diciendo? Fíjense, ahí en Deuteronomio, si leyéramos Deuteronomio 20, 10 y 19, dice que tienes que tener shalom, tienes que hacer las paces, no decirle al pueblo, bueno, no te pelees conmigo, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Fíjense, o sea, el Eterno le está diciendo ahí a Moshe, le dijo hace rato, ¿no? Hace unos años, cuando conquistes una tierra, ofrécele la paz antes que la guerra. Pero en este punto, con los moabitas, el Eterno le está diciendo, no, o sea, vas a ir y los vas a matar. No les puedes ofrecer paz. No, porque ya desde un principio él está diciendo, véngate. Exactamente, pero fíjense cómo el Eterno le está pidiendo a Moshe que rompa leyes, que rompa la Torah. Y a ver qué dice el 20:19. ¿Ya le cerraste? Perdón. 20:19. Le dice, no destruyas los árboles, porque después vas a tener un beneficio de ellos, ¿no? Esto es obvio. ¿Y qué creen que pase con los pozos donde había agua? ¿Los destruían? ¿Los destruían cuando conquistaban una ciudad? ¿Destruían los pozos? Pues no, ¿por qué? No, ninguno, ¿por qué? Porque sí mandó y destruye a todos y destruyó los pozos. Bueno, es que ese es el punto. O sea, aquí en Midian, el Eterno sí le está diciendo, destruye árboles, destruye pozos, destruye la ciudad, mátalos a todos, barre con todos, exacto. Pero antes el Eterno le había dicho que no lo hiciera. O sea, y es un mandamiento. No hagas esto, no hagas esto. Y aquí el Eterno le está diciendo, ve y hazlo. Ay, así es nuestra vida. Fíjense, qué complejo, porque aquí Moshe se está viendo como contradecido, ¿no? Así, a ver, me dijiste esto y ahora me estás diciendo esto, ¿qué hago? Pues hacer lo que el Eterno le dice, no le queda de Fíjense. otra. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de qué es más importante, guardar Shabbat o ir a ver a tu hermano enfermo? ¿Sí? ¿Sí? No, ver a tu hermano enfermo. Ver a tu hermano enfermo, Sí. ¿por qué? Porque es para servicio, a final de cuentas es para, como Yeshua lo hacía. Exactamente, Yeshua hizo eso. ¿Por qué? Amar a tu prójimo como a ti mismo es el segundo mandamiento y el Shabbat es el cuarto. Y si es de peso, además, por Exactamente. salvar una vida o por algo, pues, o sea, ahí Exactamente, ¿no? O ¿Eso sea, se puede? sí, puedes romper una ley por cumplir una mayor. Eso nos enseñó Yeshua. Yeshua iba y sanaba a los enfermos en Shabbat. ¿Por qué? Porque amaba más a su prójimo que a sí mismo, que es el segundo mandamiento, que guardar Shabbat, que es el cuarto. ¿Cuál es más alto? Amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo es más grande que guardar Shabbat. Pero los judíos no lo creo que lo hagan, ¿o sí? Pues no lo creen, pero fíjense cómo aquí el Eterno lo está haciendo.
Fíjense cómo el Eterno lo está haciendo. Aquí en esta parte lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que le está ordenando a Moshe que extermine a ese pueblo? Exacto. Pero fíjense, o sea, aquí el Eterno le está diciendo extermínalos. ¿Por qué? Porque si no lo haces, van a venir y en algún punto sí te van a hacer caer. ¿Y qué tal si no hay un Pinjas en esa generación que venga y asesine? Sí, porque queda la raíz. Exactamente, ¿qué tal? O sea, aquí Moshe se está como resguardando, ¿no? Más bien el Eterno está resguardando a su pueblo y Moshe está obedeciendo. Está cambiando el amarás a tu prójimo como a ti mismo por amarás a Elohim sobre todas las cosas. Porque si Elohim ya te dijo, lo tienes que hacer. Exacto. ¿Sale? A ver aquí, déjenme leer. Obediencia ante todo. Shalom, shalom, dulce Todos bendiciones. se van a enloquecer. Dice aquí Luz María, me parece un poco incomprensible que el Eterno se desdiga, pero es que se está desdiciendo, se está como Pero con contradiciendo por un bien mayor, por guardar un mandamiento más alto. Y no es el Eterno, es Moshe. Porque el Eterno no es el que va a transgredir Torah. ¿Quién va a transgredir? Moshe, por orden de Elohim. Y al final de cuentas Elohim es Elohim. Si Sí, él quiere, sí, pues pues las dice, pues, quita y las exacto. pone y hace lo que él quiere, ¿no? Exactamente. Pero eso no es posible porque dice que él no se Exacto, él no se contradice, no se contradice. pero si quisiera podría hacerlo, Ajá, ¿no? pues Es lo que eso es dice. a lo que me refiero. Si quisiera podría, pero él no lo hace. Exacto. Pero aquí, Por un mal mayor. exacto, por un bien mayor, por un bien mayor. Y aquí lo está haciendo, ¿no? Y dice, fíjense, además de hostigarlos y exterminarlos, el Eterno ordena una venganza. O sea, véngate. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Se ponen a pensar por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque, pues, bueno, eso sucede más como en el mundo, ¿no? Que cuando te juegan bien feo, ¿no? O sea, ¿Por qué él se puso o porque lo querían no tomarlo en cuenta? ¿Cómo se puede decir? No, o sea, más bien el Eterno los obliga a hacerlo porque él sabe que ya asimilaron la Torah y dice, bueno, se van a limitar. Dice, entonces aquí el Eterno los avienta, ¿no? Hagan esto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué creen? Pues porque los midianitas atacaron el alma, no el físico. Su creación. Exactamente, o sea, fíjense a qué nivel se fueron al nivel espiritual. Tan inteligente también ellos. Muy inteligentes. Se fueron al nivel espiritual donde si te morías, ¿ustedes creen que a dónde iban a parar las almas de esos que murieron pecando? Abajo. Con el chanclas. Y entonces el Eterno Adonai es celoso de lo suyo, porque esas almas no tenían que llegar ahí. Yo ya las había predestinado para algo. Pues estaban en el pueblo de Israel, ya estaban a nada de llegar a la tierra prometida. Y por culpa de esto se pierde esa alma. O sea, fíjense el coraje del Eterno, exacto, porque está perdiendo algo pues muy importante, una parte de su ser. Y a nosotros también nos puede pasar así, ¿no? Claro que De sí, hecho, claro que sí. nos pasa diario, El ¿no? día que el Eterno te ponga un alma y tú no hagas conforme Él te dice y se pierde por tu culpa, está escrito, ¿no? Sangre sobre tu cabeza Chafías. ha de ser contada. ¿Ese de sangre sobre tu cabeza está ahí? Pues sí, se refiere a tu alma. Eso Exactamente. es. O sea, si tú eres piedra de tropiezo de alguien para llegar a él. Exactamente. Pero así textual lo dice. Sí. No está aquí en la Torah, está creo que en el Veda Hadashah, pero sí está escrito. Y el Ruel lo ha dicho 1,000 veces. Ujú. No, sí, por eso pregunto, porque yo nunca lo he visto en la Torah. Sí está escrito. Entonces yo digo, bueno, esa palabra De sangre sobre A lo tu mejor esto cabeza. va a se la sonar- sacaron sobre Esto va a sonar No, muy ¿cómo? infantil lo que voy a decir, Pero pero ¿qué acaso el Eterno no sabía todas esas cosas? Yo creo que sí, ¿no? O sea, Sí, lo o sea, sabía. Pero está probándote. Sí lo cuánto sabía. amas. O sea, sí lo sabe, pero lo hace así para que entienda esta generación, entienda la generación que va a seguir de esta y nosotros aprendamos. Por eso lo deja. De su poder. Lo también deja suceder. entendamos, ¿no? Exacto, De también alguna nosotros y manera. nuestras generaciones, las que Él permita. ¿No? Sí, O sea, porque por es eso algo- lo deja pasar. O sea, el Eterno tiene control de todo, pero Él deja pasar cosas ¿para qué? Sí. Para enseñarnos a todos, ¿no? Obviamente, pues Él sabe cómo está la movida. Nosotros nada más estamos viendo una parte de la película, ¿no? A lo mejor esas almas que cayeron después se salvaron o sí merecían caer, no sabemos, ¿no? O él tomó algo.
Exacto, pero pues él es soberano y él puede hacer lo que quiera. Pero esto nos enseña eso, ¿no? Ten cuidado con las almas, porque aún aquellos que son brujos, aquellos que son, Aún si se arrepienten, Él los perdona. pues los perdona, pero pues, las consecuencias de sus actos ya están hechas. ¿Sí? Pues sí. Entonces eso es más grave, ¿no? Por decir, ahorita, bueno, yo he visto mucho adorador de la muerte. Pues sí. Hasta se la tatúan. Pero ya muchos, ya Ya mucha demasiado, gente ya. Pues sí, o sea, pero imagínense, todos esos que hacen caer otra alma o que provocan que otra alma se pierda, Que siga pues finalmente el Eterno les va a pedir la cuenta y les va a ir como en feria, ¿no? Y como cuando van y llenas el carrito. Ándale. Sí, de grande. La cuento, no, exactamente. Entonces, fíjense, el Eterno es celoso de lo suyo. Y dice, aun cuando muchos pecaron, otros no lo hicieron, pero tuvieron pensamientos pecaminosos. Muchos pecaron, pero otros dijeron, podrían haber dicho, no es que yo no pequé, pero ¿cuántas veces lo pensaste? Y en realidad ese es el problema y por lo cual el Eterno le dice a Moshe, extermínalos. ¿Por qué? Porque tiene que acabar de raíz con ese pecado. ¿Y cuál es la raíz del pecado? Ya habían Exactamente. sembrado la semilla de la maldad. ¿Cuál es la raíz de ese pecado? Porque cometieron un pecado de adulterio, un pecado sexual. Ajá. Fíjense. Cómo el Eterno tenía que trabajarlos para que ese pecado de adulterio se eliminara de raíz. Estamos de acuerdo que esta parte de este pecado es muy almática, muy espiritual. Entonces, hasta cierto punto se ligaron al pueblo. Por el semen. Se ligaron al pueblo almática y espiritualmente, al pueblo de los moabitas. Porque dice que cuando te unes, te Exacto. haces una sola carne. Exacto, o sea, se ligaron a ellos. A ellos, sí. ¿Cómo tenía que hacer el Eterno para desvincularlos? Así, terminado. Sí. O sea, tienes que pasar del amor, porque finalmente, pues, es lo que se siente, Sí. ¿a qué? No al Muerte. odio. Pues sí al odio, a la sensación extrema opuesta, para que el Eterno te pueda, ¿qué? Liberar. Desvincular y liberar. ¿Cómo te das cuenta que un alcohólico dejó de ser alcohólico? Porque ya no prueba una copa de alcohol, no la puede ver, no la puede Porque oler. no la puede ver, no la puede oler, va a agarrar todas las botellas que tenga escondidas en su casa y las va a tirar. Exacto. ¿Cómo sabes que un adicto a las apuestas está curado? Porque en su casa ya no va a tener nada, o sea, ni una baraja, ni un ajedrez, es más, ni el uno para no caer. ¿No? Piénsenlo, medítenlo así. Sí, es como le hacen ahora en los grupos de los alcohólicos. Claro. No les permiten tomar Ni una gota. comer un chocolatito de esos de cereza. Envenenados, que tienen vino, exacto. No se Nada puede. que tenga vino. Pero esa es la respuesta a alguien que está curado, ¿no? ¿Cuál creen que era la respuesta a alguien que está curado del pecado de adulterio que habían cometido estos? La muerte. ¿De quién? Pues a la De mujer. alma. De los que los hicieron caer. Ah, de los que los hicieron caer. Literalmente, amados. ¿Por qué? Porque tenía que pasar del amor ¿a qué? Al odio. Al odio, pero al odio al grado de poder irlos a matar. Tener esa. O sea, fíjense lo traumático y lo horrible que es este pecado. Que tienes que pasar del amor al odio. Sí, los tuvieron que aborrecer de plano. Exacto, ahora- para poder ir a matarlos. Sí, porque si amas a alguien, pues te desbaratas. con Exacto, él. ¿no? Antes de llegar, te derrumbas. Exactamente. Entonces el Eterno tuvo que tratarlos tan profundamente en su espíritu que los tuvo que desvincular muy agresivamente para que ese pecado saliera de raíz y no quedara ahí. Porque ¿qué pasa? Si quedaba algo, empezaban a pensar. Sí, vas para atrás. Exacto, ¿no? ¿Y qué pasa? Imagínate. Si te pasa, ¿no? Con los jóvenes, que agarras la cartita de la niña que te gustaba en la primaria, ¿no? Y la tienes ahí guardada y te vuelve a mover todo. O sea, ahora, imagínate, y no pasó nada, o sea, la agarraste de la mano y ya. Lo tienes
todo lo que te vincule a un pecado tiene que ser arrancado. Ay, entonces ya encontré lo que él ha estado busque, hermano. Porque sí, es que yo no, fíjate, no fornico, Exacto, no exacto. hago esto, no hago lo otro, trato de esto, me arrepiento, ¿sí? Todo Sí, lo claro. que me dicen, ¿dónde estoy fallando? Pues en ese punto. Ay, también- Porque es lo más difícil. Porque mira, todavía tienes un hilito que te ata a tu pecadito. Entonces no puedes tener ni, un abanico que Pues no es bueno. ni a lo mejor un teléfono o algo así, nada. Pues un número telefónico, ¿cómo? sí, De alguien. ¿Para qué quieres el contacto? A ver, ¿para qué? por si algún día. No, es que ese es el problema. Es que ese es el problema, porque te sigues vinculando a tu pecado. Está ahí como plan B, ¿no? Exacto, no, pues no. La mente, sí. No aplica, Como de los no 80 aplica años la hermana hablaba. muerta de risa. No aplica. Hermano, pues ya casi no me va a hablar, pero la esperanza. Pero fíjense, o sea, sí te tienes que desvincular total, Yo no. total, te tienes que desvincular total del pecado. Porque si no, sigue existiendo la posibilidad de que vuelvas a caer. El domingo que venga la basura. Exactamente, ¿no? Y fíjense, aquí la hermana Luz María dice, no solo odiar, sino además tenerles fastidio. Sí, o sea, el Eterno los hizo Ya. mover, exacto. Fíjense, aquí me van a juzgar muchos, incluyendo varios que conozco, pero bueno. Los sabios comentan, Rabbi Nachman de Breslov en específico. Solamente en la Torah hay hay dos sensaciones, que hacen arder, que hacen subir tu temperatura. Y son opuestas una de la otra. Una es el amor, te hace arder, te hace subir, Y el odio. y el otro es el odio. Sí. Pues a mí me sube ahora más. Y en efecto, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el síntoma? Cuando de repente te da temperatura, ¿qué pasa? Pues te da Ajá, pero en tu cuerpo, ¿cómo se manifiesta? caliente. El sudor y Sudor, ojos rojos, exacto. O sea, esos cambios de temperatura drásticos Sí, generan muchas cosas en tu cuerpo. sí, acelera todo. Exacto, y esas dos sensaciones Están en esas dos. son las únicas que hacen eso. No había. Sí, porque yo cuando me encolarizaba, Encolerizada. Ajá. no, Hasta se siente uno así, ¿no? yo bufaba. Hasta aquí en México no se dice la palabra, pues sí, la expresión coloquial es que ando bien caliente, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que estoy bien enojado, ¿no? La sangre. Ajá. Pero también aplica cuando andas así con amor, ¿no? Pero la sensación es. Exacto, son sentimientos opuestos, pero generan la misma reacción física. Sí. Te duele el mismo estómago y te hace también. Exactamente. Uno te hace doler el estómago y el otro mariposa. Entonces, por eso el Eterno necesitaba usar esa misma emoción. Fíjense, o sea, hasta el mundo dice, del odio al amor hay un paso. Y literal sí, porque es la misma emoción, pero es opuesta, ¿no? Al mismo tiempo. Es que es bien complejo explicar esto de las emociones, pero... No, pero ya sí te Pero sí piénsenlo, ¿no? Pero sí te entendemos, sí, como Ajá. dice la hermana Tere. Entonces, mientras nosotros pensemos que el pecado será una experiencia agradable, no podemos ser perdonados. Perdón. Por eso no puedes tener las cartitas, las cosas. ¿Por qué? Porque sigues sintiendo cariño, sigues sintiendo aprecio, sigues sintiendo que esa experiencia fue una experiencia agradable. Pero si hablas con el Eterno, gracias porque pasó eso en mi vida, lo aprendí, Ajá. hoy lo voto. Pero es que la sensación ya no tiene que ser agradable. No, ya no. Tienes que pasar como ellos, o sea, del amor al odio total. ¿Por qué? Porque si no el Eterno no te puede perdonar, el Eterno va a seguir diciendo, bueno, es que sigues pensando en eso, sigue habiendo la posibilidad de que caigas, por remota que sea 1%, 0.001%, la posibilidad existe y no puede existir. Para perdonarte, que el Eterno te perdone bien, no puede existir. Tienes que desvincularte totalmente. Y Adonai eso fue lo que hizo con los israelitas. Les provocó repulsión. Les provocó repulsión a los midianitas para que
dejaran de pecar y fueran perdonados. O sea, a ese nivel tuvo que llegar el Eterno para poder salvar a su pueblo, ¿no? Pregunta, esto ya lo vimos. Y para que no me digan, es que ¿en qué te basas? ¿Te basas nada más en puros dichos de los sabios? No, a ver, aquí hay tres versículos. Teilim, Salmos 139, 21 y 22. A ver, búsquenlo. 139. 139, Salmos 139, 21 y 22. 139. 139, Sí, 21 y 22. Ajá. ahí está. ¿Qué dice? Dice, Adonai, cuánto odio a los que te odian. Exacto, muy bien. Estoy desolado a causa de tus enemigos. Dice, Adonai, cuánto odio a los que te odian. Otra versión dice, aquellos que te odian, Adonai, yo voy a odiar. ¿Quién escribe esto? El rey David. Melech David escribe esto. Aquellos a quienes te odian, yo habré de odiar. Eso de que tú tienes que amar a todos porque Elohim es amor, no es cierto. ¿No? Pues no, aquí está. A los que te odian, yo tengo que odiar. Los midianitas no amaban a Elohim, lo odiaban. Por eso odiaban al pueblo de Israel. Y entonces esa gente que dice que se tatúan la Santa Muerte, Pues ¿todos esos podemos no, odiar? pues sí, pues tienes que odiar a los que te odian. A los que te odian a ti, Adonai, yo tengo que De aborrecer. hecho, cuando tú ya tienes esto de Elohim, no sé cómo decirlo, cómo expresarme, ya tú mismo ya sientes como Sientes un rechazo, repulsión, ¿verdad? o sea, a lo mejor no es que te dé asco, no es que lo odies así con odio por jarocho, ¿no? Pero sabes que ahí no vas a poder establecer una amistad, ni siquiera una relación comercial o nada, o sea, nada. Testimonio. Ajá. Aborrezcan, ¿por qué? Porque es incompatible contigo, ya no vas. Dice el mismo en la palabra, ¿no? Que qué comunión tiene la luz Con las la oscuridad, tinieblas. exactamente, o sea. Ajá. Pero no nada más es que no te juntes con ellos, o sea, fíjate, aquí ya el Eterno te está pidiendo más. Aborrece. Odia a los que hagan mal. Aborrece lo malo. Pero es el Rúa. Pues sí, pero fíjense cómo no es contra la Torah, o sea, en la pregunta es, ¿tengo que amar al pecador? No. No. Oye, y también entonces esa misma ley las aplican los judíos contra nosotros, ¿no? Pues El sí, mesianismo. exactamente, entiéndanlos, porque ellos nos consideran paganos, pecadores, entonces pintan su raya. Tienen razón. No, ya. Pues sí, Porque si no conoces al Eterno, exactamente, y muchos a veces piensan es que soy bien payaso, son súper elitistas, Sí, no es que es sí, sí. mandamiento, Ya. y ante la duda, pues mejor, ¿Para qué entramos en polémica y terminamos peleando por pues algo sí, que no exactamente. vale la pena? Y desgastarse. Entonces ellos sí son muy dados a eso, no todos, o sea, obviamente no todos, Pero la mayoría pero, sí. pero sobre todo los ortodoxos y ortodoxos sí son así de, pinto mi raya, tú allá, yo acá, y nos llevamos bien, pero a lo mejor no somos amigos, nada. Ajá, entonces fíjate. Y ahora vamos a leer aquí Mishlei, Proverbios 8:36. Proverbios 8:36. ¿Qué dice? Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Fíjense, todos los que me aborrecen, aquellos que me odian, aman la muerte. Entonces, ¿son seguidor de la muerte? Aman la muerte. Y yo le dije, ¿la muerte? ¿Cómo? Es que no. La muerte es la muerte. Y Elohim es Elohim. Exactamente. Entonces está escrito. Está escrito, amados. Son almas, sí. Pero no por eso las tienes que amar. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que era una ciudad grande con gente chiquita, gente grande, mujeres, niños, lo que sea. ¿Y las podemos golpear también? No. Eso no. Acuérdate que pelearte no, Jared, pelearte Y no. por ejemplo, en este caso, cuando es alguien muy allegado de tu familia, Pues pinta tu raya y... si son tus hermanas de sangre. Híjole, pues también te va a doler, pero... Pues también, ¿no? Poco a poco. Bueno, yo lo que hago es que yo, pues, no las veo muy seguido, las Ajá. veo casi cada 15, 20 días. Pero cuando voy, pues obviamente, pues platico, hablamos y todo, hasta ahí nada más. Pero, pues, no, ¿qué más puedo hacer, no? O sea, a final de Pues cuentas, sí. Mira, finalmente, entre más te acerques a Elohim, más te vas a tener que alejar de ellos. sí, de hecho, pues a veces no hay,
sobre eso ni de qué hablar ni para qué Pues sí, decirles, o sea, entonces no, tú te aflijas, el Eterno lo va a hacer. Ya cuando te des cuenta, pues ya. Nada más, ¿cómo se dice eso? Que ponga, no, que Elohim se refleje en nosotros y demos testimonio de su nombre para no decir, mira, No, obvio no, la Shonara no. no, pero la otra persona te dice, mira, va a la iglesia y mira cómo es. Ah, Eso me no, refiero. por eso hay que portarse bien y realmente Testimonio. pues estar en Adonai y dar testimonio de él para que no tengan argumentos. Para Exactamente. poder, hacer juicio. Exacto, fíjense. Entonces, Bilam pretendía que los israelitas pecaran. ¿Para qué? Para que adoraran al ídolo, para que fueran asimilándose, para que fueran, pues bueno, yo nada más estoy comiendo, pues yo nomás estoy conviviendo con ella, pues yo nomás le estoy comprando, yo nomás, y en el yo nomás, cuando menos se dieron cuenta, ya los tenían aquí. Ya los tenían aquí y ya estaban asimilándose a sus costumbres. Fíjense lo terrible de eso, porque ese era el plan de Bilam. Hazlos pecar, y cuando menos te des cuenta, ya lo vas a tener aquí. Fíjense, eso es algo horrible, porque al asimilarse, se iban a morir y el pacto se iba a acabar, que fue lo que sucedió. Y esa estrategia todavía existe, ¿no? Todavía existe, ¿no? pasa, porque ¿qué pasa? Que te ven apartado y te empiezan a invitar, ¿no? Que vente a la fiesta, que vente a hacer esto, que vámonos a tal cosa, ¿y qué pasa? Gracias. Que si no estás firme en Adonai, te empiezas a ir, Pero yo sí se los dije. y te asimilas, exactamente. Entonces sí, por eso el tanto el odio, Pues ¿no? O sí, sea, por eso ellos ya. dicen no, porque saben que a lo mejor no es tu intención, pero no lo tienen seguro, ¿no? Entonces dicen, no, mejor y aparte no. que yo tengo mis amigos y me invitan a algún lado, ¿no? Y siempre son los sábados cuando convivimos y eso, pero yo les digo que hasta después de, Sí, de de Shabbat, Shabbat. ahí también estás haciendo mal. Pues no, o sea, si son tus amigos y eso, pues sí, está bien, pero pues pinta tu raya, o sea, no soy igual que tú, tengo que guardar esto, estoy haciendo esto, Ajá, y no, eso, sí, y sí, sí. eso todo bien, o sea, De no eso- se trata de volverte un extraterrestre y envolverte en tu burbuja, se trata de ser sabio Y tener y saber nuestras quién sí, convicciones, ¿no? quién no, exacto, a quién sí de plano tengo que cortar y a quién no, y a quién sí tengo que aborrecer, y quién pues todavía, pues a lo mejor yo no sé, pero pues tiene chance de redimirse, el Eterno tiene algún plan, no sé. Yo quiero de aquí. Exactamente. Yo quiero de lo que tú tienes. ¿no? Exactamente, ¿no? Fíjense. Entonces, algo muy curioso en esta situación es la boda de Shlomo. Cuando el rey Shlomo se casa con la hija del faraón, Sí. es el mismo día que se inaugura el templo. Por eso las bodas no tienen que ser en Shabbat, no tienen que ser en fiestas. Las bodas siempre se hacen en un día que no sea de Adonai. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El Eterno se enoja con Shlomo, porque hubo más alegría porque él se casó La boda. que por la inauguración del templo. Ese fue el gran problema de ese templo. Y entonces ese día, según los sabios, es cuando dice el Eterno, este templo habrá de ser destruido. Y que aparte ya venía escrito, yo creo, Claro. todo lo que iba a pasar con Salomón, ¿no? O sea, Sí, su sí, vida sí. y todo O sea, lo que hablábamos, ¿no? El Eterno tiene control de todo. Pero él permite. Pero en este punto, imagínense, ¿qué tenía que tener más gloria? Ay, el templo. El templo, ¿no? Pero ¿qué pasa? No, Que pues la boda Salomón... había gratis, comida, Exacto. baile y todo. Había comida, baile. Y luego no cualquier baile porque se estaba casando con la hija del faraón. Y él era. Entonces, imagínense, había músicos de todas partes, comentan los Midrashim, había músicos de todos lados, y la esposa le comentaba, no, pues esta música se toca cuando se hace tal rito, y esta música tal, entonces estaban totalmente opuestos, o sea, era el mismo sentimiento de alegría, fíjense, pero totalmente opuesto. Pues está feo. Está cañón, porque uno te guiaba ¿a dónde? Lo mismo A Egipto, amor y a odio. Egipto, a Egipto, vente a los dioses, y el otro, vente a Adonai, jálate para acá. ¿Y cuál tuvo más Los dioses de Pues, Egipto. Pero bueno, ahí ya la cosa fue desde que se casó con ella. Claro. Porque ahí el Eterno creo que ya les, Ya les había dicho. Ya les Por había eso dicho ahí que no aplica tenía. el libre albedrío. Pues sí aplica, pero tienes que escoger, o sea, tienes que escoger ¿Cuánto bien. me amas? Exactamente, ¿no? Entonces, fíjense.
Y luego con una egipcia. Exacto. Los sabios comentan, aquí lo que decía Jarif de, entonces me voy a pelear, no me voy a pelear, ¿qué hago? ¿No? Los sabios comentan, no te avergüences de tu buen servicio a Adonai. No tengas temor, tú no te avergüences. Al contrario, ten vergüenza de ellos, que se están burlando de ti porque no saben. Sí, No, pues está bien, o sea, decimos, pinta tu raya, o sea, sí. No ahí está puedo. bien, está bien. Pero lo importante es no te avergüences, no tengas vergüenza. ¿No? Porque, por ejemplo, a ver, el punto que toca la hermana es muy correcto, ¿no? Te empiezan a decir, ay, ya no comes puerco porque te sientes muy judío y no sé qué, ¿no? Yo no me avergüenzo, no voy a comer porque tú me dices. Y aún, o sea, a mí me pasó, mi jefe me invitó a comer junto con los compañeros. ¿Y a dónde creen? O sea, la parrilla. ¿Y qué creen que había? Chorizo, chuleta y puro cerdo. La Suiza, Exacto. argentino. No, la suiza se llama. Entonces, ¿qué? Pues con la pena, pero no puedo comer esto. Ándale, que come, que no sé qué. Lo siento, pero no puedo. Hágale como quiera, pero no voy a comer. Le agradezco que me haya invitado, pero no puedo comer. Me tomaré un vinito. Me tomaré una coca, un agua mineral, lo que sea, pero esto no me lo voy a comer. Así. Y eso es así. No te avergüences. Literal. No te avergüences por traer tzitzit. No te avergüences por obedecer mandamientos, porque ellos, ¿qué te van a dar? Nada, ¿no? No, y al final de cuentas ni lo entienden. Exacto, no lo entienden. Hacen juicio, pero bueno. Y ese es el paso que sigue. Ah, Que dicen los judíos. No te pongas a discutir con ellos. ¿Vale la pena a veces explicarles? No. El 90% de las veces no vale la pena ni explicarles, ni ponerte a discutir con ellos. No. Es que ya no quieres comer cerdo porque eres muy judío, sí. Sí, la neta sí. Y te evitas tú mismo de amargarte, de odios, de enojarte, de pelearte. ¿Por qué? Porque no lo van a entender. Exacto. No lo van a Pero entender. la familia sí le entiende. Pues no todos. En mi casa sí. Mi mamá no come. Ay, yo me sentí muy orgullosa. Ujú. O no sé, hermano. Sí, está bien. Fuimos y todo y dice, y llegamos, dice, ay, mira, aquí hay no sé qué, no sé si tamales o puerco, algo Ah. así, ¿no? Dice, mi mamá no puede, dice, mi mamá no come eso. Y dije, ay, rey, gracias. Así es. Pero imagínense, o sea, hay gente que sí te va a decir, ¿no? Por ejemplo, decía Ara hace rato. Y te va a decir, oye, pero ¿por qué? Y la madre también decía, yo quiero lo de lo que tú quieres, ¿no? Esa gente es la que vale la pena explicarle. Pero a los demás te vas a poner a pelear con ellos, como decía Jarifa. ¿Me agarro a golpes? No, pues no. Que no. No tiene chiste. No te pelees con ellos. Y sí, ya. De esos amigos que te decía que Ajá. yo después de Servat luego voy y convivimos y Ajá. todo eso, mi amiguita guisa muy rico, pero ella guisa con mucho puerco. Claro. Pero ella sabe que cuando nos vamos a reunir o que yo voy a ir, me dice, a ti te hace te lo tu pollo, hice ¿no? de pollo, o a ti te hice esto porque sé que tú no comes puerco. Exacto. Y es Esa es la hermoso. gente que vale la pena. Sí, no, y Exactamente. eso yo lo siento muy hermoso porque Así aparte es. ella tiene sus creencias así bien arraigadas en que creen pues en los ángeles, Sí, sí, sí. en muchas En otras veces ondas, católicas, ¿no? ajá. Y sin embargo cuando yo le hablo lo poco que yo he aprendido, a ella le interesa, le gusta. Exacto. Ujú. Sí, Entonces sí, eso sí. me gusta porque digo, bueno, algún día. Algún día, exacto, ¿no? Esa es la gente que vale la pena, ¿no? Pero estamos de acuerdo que no todos. No, porque cuando le hablas y en Exacto, la ¿no? primera, estamos hablando de un mes, Sí, sí, sí. y le pasan cosas. Y es que es ahí también donde, mira, no es bueno muchas veces por dos cosas. Uno, porque el Eterno ha dicho, no le tires las perlas a los puercos. Suena feo, pero es verdad. Y por otro lado, les acarreas juicio, porque ya una vez sabiendo, ya no puedes decirle al Eterno, no, pues yo no sabía, nadie me dijo. No, pues ya sabías, fulano fue y te dijo. Les acarreas juicio. Entonces, sí está medio mal, o sea, hay que tener cuidado a quién se le habla, ¿no? Y miren, fíjense, entonces hablábamos de que no te pelees, pero eso no significa que te dejes hacer todo. Y los mismos sabios comentan, y ahí se los puse con un asterisco rojo. Si se levantan contra la Torá e intentan establecer leyes en contra de Adonai, ódialos y combátelos usando cualquier medio legítimo a tu alcance. Por ejemplo, si vemos que nuestros políticos están promoviendo leyes que, por ejemplo, ahorita que pasó el mes de los homosexuales, ¿no? Que sí, que vamos a meter, que vamos a aceptar. ¿Sabes qué?
El próxima vez que me toque votar, no voy a votar por ti. Y se acabó. ¿Que me pides mi opinión si quiero que esto se legalice? Obviamente no, y voy a ir a votar porque no se legalice. Esos son los medios legítimos. No significa que vamos a ir y vamos a plantarnos enfrente de la casa del gobernador a decirle, no, esto no, pues no. ¿El medio legítimo cuál es? El medio decente. Y sí, dicen los sabios, ódialos, porque sí, la verdad, ódialos y atácalos por un medio legítimo. ¿Sean amados? Entonces no se trata de que te dejes, pero tampoco se trata de pelearse de cualquier cosa. ¿Sale? ¿Les quedó claro? ¿Aprendieron algo hoy? Sí. ¿Les fue útil? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? El ¿Sí? domingo a la basura. Muy bien, el domingo a la basura. Pues bueno, Recuerdos. aquí la dejamos con la parashá. Y entonces la respuesta, ¿tengo que amar al pecador? No, bendecirlo y que el Eterno tome control de su alma. No tengo que amarlo. Ah, Al contrario, bendecir. tengo que Interceder. interceder por él a lo mejor, pero pintar mi raya. Aborrecerlo está bien. Pues, ahí Pues sí, dice, aborrecerlo, apartarme de él, o sea, Y poco a poco, porque el Rúa lo pide. exacto. Y poco a poco y con los que el Eterno te diga, porque hay algunos que te va a decir, no, pues este sí le tienes que hablar. Sí. Ni modo, te aguantas y le hablas. Sí. Pero ni al pecado ni al pecador, o sea, no vas a ir a meterte ahí a donde adoran la Santa Muerte. Sí. Exacto. Al templo, ¿no? Allá te pito, ¿no? Oye, y si paso por ahí, eso. No, pues si pasas por ahí, pues pasas y ya, Pero ¿no? antes Pero de pasar, cuando lo oí, pecador, el con la sangre de Yeshua Mashiach.